Saludos mis amigos, bienvenidos a una edición más de Huellas sobre el agua. Yo soy Fabiola Romero y en este programa nos asomamos a las vidas de personas que han caminado sobre las aguas por fe. Un término que van a entender en esta historia es la historia del pastor Andy Fernández y enseguida le damos una cordial bienvenida. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, gracias Fabiola, muy bien, excelente, gracias por esta invitación. Esta historia posiblemente va a llenar de esperanza a personas que tienen familiares perdidos en malos caminos, a madres que oran por sus hijos, que piensan que también han tomado un camino desviado, y nos va a llevar también a conocer un poquitico la historia de uno de los avivamientos más importantes que han ocurrido en los Estados Unidos. Así que nos vamos en este viaje a la ciudad de Nueva York. Es la década de los 70. Allí vivía el pastor Andy García con su familia, inmigrantes. Él es oriundo de la República Dominicana y en la época no habían tantas personas provenientes de Quisqueya la Bella viviendo en Nueva York como ahora, ¿verdad? Exacto, Fabiola. Nosotros fuimos una de las familias, la primera generación de inmigrantes dominicana en Nueva York. Mi mamá llegó en 1958, pero yo nací obviamente el séptimo hijo. Yo estuve por las calles de Nueva York por los 1970. Y en aquellos momentos, la ciudad de Nueva York, la Gran Manzana, se consideraba una de las ciudades más peligrosas del mundo. Había un auge terrible en todo el tema de las pandillas, de la droga, del contrabando. Conocemos historias, ¿verdad? De hombres y mujeres que en aquellos momentos pues tuvieron una transformación muy grande en sus vidas, y el pastor Andy fue uno de ellos, ¿verdad? Cuénteme cómo fue su juventud. ¿Y cuáles fueron esos caminos donde quizás le dio dolores de cabeza a su familia? Uy, y que son muchos. Ujú. Bueno, la verdad, Fabiola, yo, como le dije anteriormente, fue el séptimo hijo de una familia grande, de single parent. Mi mamá no estaba ya, estaba divorciada, y nosotros éramos 7 hijos viviendo por las calles de Nueva York, en Brooklyn. Económicamente era extremadamente difícil. Una de las cosas que encontramos es que las bandillas y los tiempos, obviamente, en esos tiempos son diferentes a hoy. Uno tenía que unirse a un grupo. La única forma de sobrevivir en esos tiempos era, y especialmente siendo inmigrante, era unirse a unos grupos para la seguridad, la protección, para el desarrollo, para encontrar una forma de fraternidad, especialmente siendo latino y hablando español. De verdad, los grupos, o mejor dicho, encontrando su espacio dentro de un grupo, era la única forma de sobrevivir. Y básicamente yo creo que lo más difícil para nosotros era no simplemente siendo inmigrante, pero un hijo en medio de una circunstancia de un divorcio familiar, no teniendo padre. Y eso fue básicamente una puerta enorme para buscar otras formas, jovencito, de encontrar mi identidad, de entender qué era la vida, de entender de qué se prestaba el futuro. Eh, Siendo inmigrante era una cosa, pero siendo inmigrante en los 70 sin papá era otra dimensión. Eso era un poco de la fundación en cómo comenzamos a vivir en esos tiempos y los desafíos que nos presentaba como una familia. Ujú. ¿Y cuáles fueron esas decisiones erróneas que usted tomó y que le llevaron a ponerse en peligro, pues, a poner en peligro su vida? Bueno, muchas de las raíces, otra vez, tiene que ser que no es padre. Ujú. Y las drogas, el alcoholismo, el tener alcohol, eran unas puertas que obviamente para muchos que no conocen a Jesús en Ujú. cualquier tiempo en su vida, Ujú. es la forma de encontrar un poco de alivio.
y yo comencé a tomar muy jovencito. Era algo que, no siendo simplemente dominicano, cultural, era una forma de vivir a donde el alcohol y las drogas era una opción, como asimismo hoy mismo, para jóvenes, para eliminar un poco y tratar de sacudirse de las realidades que uno estaba viviendo. Y el alcohol fue de verdad el desafío más grande mío. Yo comencé a tomar a los 13 años y obviamente con dos hermanos más mayores que consumían drogas, y también me enseñaron a tomar como un hombre, ¿sí? Así lo dicen los machismos del tiempo. Sí. Obviamente estamos hablando de un tiempo afuera de Cristo, pero eso fue la formación mía. Tomar y tomar jovencito era la norma, no era diferente. Ahora, tengo que darle mucho aplauso a mi mamá y mucho cariño a ella, porque ella estaba también como mujer y como mujer divorciada, tratando lo mejor con 7 hijos. Claro, definitivamente una situación bastante difícil. Bueno, me imagino su sufrimiento al verlo. ¿Logró enterarse ella de que usted estaba alcoholizándose prácticamente a tan temprana edad? Sí, y yo, ¿sabes algo? Que mi madre es una persona que siempre se enfocaba, y siempre es una persona que a veces cierra los ojos, pero maneja a su familia con mano fuerte. Ella sabía manejar los 7 hijos, perdona, Mm, con su calma, con su, quizás sus propios goals. ujú. Ella sabía que en un momento u otra que Dios estaba con ella, y que ella iba a manejar esto en la forma que ella sabía mejor, y era en sus rodillas. Una cosa sí que quiero decir, Fabiola, era que durante esos tiempos, estar parte de una pandilla, o mejor dicho, unirse a un grupo, no es como hoy. Era una familia. Ujú. La verdad es que no se llamaba pandilla, no se llamaba ganga, no se llamaba eh, nada más que su familia. Todos se Ujú. conocían, y dentro de esa misma cuadra donde uno vivía, uno se protegía a uno mismo. So era Ujú. como una segunda familia. Claro. Hoy lo entendemos desde afuera como gangas o Ujú. pandillas, pero de verdad en esos tiempos, y en tiempos como hoy también, niños o jóvenes que se encuentran en situaciones así no lo entienden como una ganga, lo entienden como una segunda familia. Esto es importante que lo diga el pastor Andy, porque es cierto, la mayoría de los chicos que buscan esa aprobación de un grupo y pertenecer están sedientos de tener una familia y de tener una imagen, un modelo. Entonces, esa es una de las causas por las cuales se cae tanto. La falta de paternidad es algo que ha incrementado con el paso del tiempo y también incide en que muchos niños busquen en la calle esos modelos. No siempre encuentran los mejores, definitivamente. Pero en aquel momento, pastor, en Nueva York, pues llegó un hombre enviado por Dios, definitivamente, como él mismo lo cuenta, ¿verdad? Sí, De otro estado, llegó allí, estamos hablando del reverendo David Wilkinson, sí, ¿verdad? señor. Él levantó un ministerio extraordinario junto con hogares de rehabilitación para jóvenes Sí. alcohólicos y drogadictos. ¿Cómo fue su primer encuentro entonces con el ministerio del pastor Wilkinson? Uy, bueno, le voy a contar rapidito, voy a tratar de contar muchos años en poco tiempo. Eh, la verdad es que en 1992, yo era muy jovencito en los 70, pero ya obviamente 20 años después, en 1992, algo sobrenatural me pasó a mí. Yo estaba en una situación de vida y muerte. Um, es un tema un poco delicado, porque sufrí de una depresión crónica. Ujú. Me diagnosticaron como demencia a Mm. los ya 20 años. Sufrí con una situación mental que es también
de generaciones. Se dice generational curse, una maldición generational. Muchos de mis primos, muchos de mis tíos, mucho de la familia también sufre de la salud mental. Y a mí me tocó ya comenzando a los 13, se desarrolló como ya a los 16 años. Y duré como unos 4 o 5 años gravemente en una situación de demencia, esquizofrenia, el consumo del alcoholismo, los problemas de la calle, causó un poco de paranoia, y eso se fue desarrollando con el tiempo más y más, y entré por una oscuridad muy oscuro, a donde se sentía la oscuridad, no simplemente vivía en la oscuridad, se sentía la oscuridad. Y tuve un encuentro con Jesús en las calles. Yo no encontré a Jesús por el ministerio de David Wilkerson, yo fui a su iglesia, pero yo en un momento en la calle por Eastern Parkway en Brooklyn, para ellos que son de Nueva York, enfrente del Brooklyn Museum, el Museo de Brooklyn, estuve en una situación entre de vida y muerte y me iba a quitar la vida. Llegué al punto que era la única opción que yo podía tener era quitarme la vida. La única esperanza de salir de la oscuridad que yo estaba viviendo era quitarme la vida. Y oré en ese día una oración porque mi mamá siempre me decía, esto es un tiempo antes de Prozac y las farmacias ofreciendo medicina para salud mental. Estamos hablando de un tiempo a donde ahora más que nunca se está hablando mucho más de la salud mental. Pero en esos tiempos uno tenía que luchar con sus propios demonios o encontrar otra forma, que muchos lo encuentran en droga y alcoholismo, y peleas en la calle, las bandas y toda la familia secundaria, mejor dicho. Y oré en ese día, era un sábado tempranito a las 7:30 de la mañana. Duré muchos años pensándolo, premeditando el día y el tiempo que iba a ser. Y recuerdo en ese momento que estaba escuchando en mi mente, de las muchas voces que estaba escuchando, era mi mamá recordándome que Dios era mi papá y que si yo pudiera orar y pedirle, que Él iba a extender su mano fuerte para ayudarme. Y yo nunca entendía eso porque sufriendo de no tener padre, la figura de padrastro, así se dice, ¿no? No era una figura que yo entendía, no era una figura que yo me sentía cómodo. Más aún, mi comunicación con hombres siempre era en peleas, en quién es el más hombre, el más macho. Tener un padre como de protección, seguridad, de entendimiento, de amor, era algo muy foreign, muy, no sé decir eso en español, pero very foreign, es como ser inmigrante, es de otro país, otro mundo. Sí, algo extraño para usted. Extraño, exacto. Por escuchar ese momento, mi mamá siempre recordándome, ora, cogí el momento de abrir mi corazón y orar algo muy simple, Fabiola. Lo único que dije es que yo traté. Así mismo, yo me paré en esa esquina de Eastern Parkway y Rogers Avenue. Me encontré con un amigo que estaba, era un drogadita, estaba adicto a crack cocaine en ese momento, y me encontré con él, pero mi enfoque era hacer lo que iba a hacer, pero orar primero antes de hacerlo. Y dije a sí mismo, Dios, si tú eres mi padre, si eres un papá como mi madre lo dice, yo ama quiero que tú sepas, si tú eres real, que yo traté.
Y eso tenía mucho peso porque esas pocas palabras había muchos capítulos. Traté de ser buen hijo, buen amigo, buen hermano, buen ciudadano, buen estudiante, pero nada me funcionaba. Todo lo que yo tocaba lo destruía. No podía estar en relaciones porque no había confianza en nada y en nadie. Y mis relaciones eran muy de cortos momentos. Si no podía mantener ni un trabajo por largos tiempos, por la situación emocional y mental que yo estaba sufriendo. Esperé en ese día, Fabiola, y oré eso a sí mismo. Lo oré, no oré ni en el nombre de Jesús, además oré, Padre, si tú eres real, quiero que tú sepas que yo traté. Y esperé, y yo fui siempre, una de las cosas que sí me fascinaba como joven, era ver el movie de los 10 mandamientos de Charleston Heston. Era el movie de los 10 mandamientos, a donde Egipto está saliendo por el Mar Rojo y sale Moisés con los 10 leyes del Señor. Y yo lo veía cada año. Algo me fascinaba de eso y me daba como una tranquilidad y paz. Pero en ese momento, cuando oré eso, Fabiola, yo esperé que el cielo se iba a abrir. Ajá. Y nada pasó. Nada pasó. Nada. Duré ahí como unos 3 a 4, quizás máximo 5 minutos esperando a ver si Dios me iba a escuchar. Y nada, ni una palabra, ni una paloma, ni un cielo, ni se movió. Destiné a terminar a hacer lo que iba a hacer porque Dios no era real. Nunca me respondió la oración. Pero esto sí quiero compartir, como estamos hablando de David Wilkerson. Vamos a llegar ahí. Okay. En ese momento, Fabiola, no quiero hablar de los detalles. No creo que es necesario hablar de los detalles. Personas que viven en este desafío de una salud mental sabe de lo que se trata el tema. Pero en un momento caí en mis rodillas. Sentí que alguien me estaba persiguiendo. 2 veces levanté mis manos con unos puños levantados, ¿sí? Porque uno tenía que caminar en esas calles, en esos tiempos, siempre con la mano preparada para defenderse. Y en los momentos cuando miré para atrás, nadie estaba ahí. Y la segunda vez que sentí esa presencia, una presencia que me estaba como alcanzando o persiguiendo, la segunda vez que traté de dar vuelta, caí en el piso, en mis rodillas, en la calle. Y comencé a llorar y lamentar. Y voy a tratar de decirlo rápido, podemos ir en más detalles en otro, quizá ocasión, pero cuando caí en el piso en rodillas, estaba llorando como si fuera a mi propia funeraria. Había una limpieza total con lágrimas y no había forma de describirse. Me salía todo por la oreja, por la nariz, por la boca, La por los señal que ojos. usted estaba esperando ver en una forma externa, la recibió dentro de sí. Sí, Un señor. toque de Dios por dentro que comenzó a sacar todo lo malo, ¿no? Todo. En otra ocasión le explico más en detalle, pero respecto al tiempo, Amá, quiero que sepas que yo no en ese momento, yo lo que tuve es un encuentro con Dios. Yo no era doctrinado, no sabía los detalles de la fe, los fundamentales, no era del altar, no había coro. El altar para mí fue la calle.
Pero es ¿entiende? hermoso darnos cuenta cómo Dios siempre contesta la oración de un corazón que se humilla y que clama a Él. A veces buscamos unas señales de manera externa, pero Dios siempre lo va a contestar. Y en este caso, pastor, usted lo que necesitaba era una sanidad interior. Necesitaba sacar de dentro de sí mismo todo lo que había acumulado en tantos años, inclusive si era, como dijo usted al principio, una maldición generacional, ese problema de salud mental, eso también tenía que salir en ese momento. Y era la limpieza o la liberación que Dios estaba haciendo en esa calle de Nueva York, en la vida suya. Sí, señora. Y le cuento que de eso duró esa experiencia, ese encuentro real. No sabía el nombre de Dios, no era, entiende, no, yo era estaba lo más lejos de hasta entender que Dios era mi Abba Padre. Ujú. Pero sí le puedo decir que unos 3 minutos en la presencia de mi Dios cambió mi vida total, porque me levanté de ahí y me recuerdo que lo único que quería hacer Mm. era correr, y comencé a correr como un caballo suelto, correr, como liberarme de todo mi pasado. Sentía como que las cadenas que estaban sobre mi vida y en mi vida se estaban rompiendo mientras que yo corría. Y comencé a correr y por fin llegué a mi casa y rapidito mi mamá no me conoció, mi rostro cambió. Todo mi rostro, la forma que llegué a la casa, la asustó tanto que ella de verdad pensó que literalmente me volví loco. ¿Sí? Ella siempre resistía de decir, mi hijo es loco o mi hijo sufría de esto, porque para madre eso no le trae ningún orgullo. Ujú. Es una pena que su hijo está sufriendo en esa forma. So, ahora vamos a llegar rapidito a donde David Wilkerson En aparece. dos minuticos que nos quedan, sí. Estamos Ay, viendo, para los que perdón. están mirándolo en la nueva 883 en Facebook o en nuestro canal de YouTube, estamos viendo fotografías del pastor Andy Fernández, donde ahora él es un capellán que orienta a la policía en el condado donde él vive, en los Estados Unidos. También es un gran misionero, ha hecho muchos viajes misioneros, misiones locales, ¿verdad? Y misiones también a nivel internacional. Y Sí, es una vida, está casado con la señora Ivonne Fernández, una dama también de la comunidad muy reconocida, una mujer de Dios, y tienen un ministerio muy hermoso juntos desde hace varios años. El otro día, conversando con el pastor Andy, él me comentaba acerca de la influencia del pastor David Wilkinson, y con esto quizás podemos cerrar porque ya sabemos que Dios lo encontró ese día cuando pensaba que sí. su vida se había acabado, pero le dio una oportunidad a Dios. Oró porque había escuchado a su madre y en aquel momento decidió clamar, y es cuando Dios le regala una vida llena de propósito. A partir de allí, entonces, me imagino que coincide con el momento en que el pastor Wilkinson estaba haciendo ese trabajo en la ciudad, ¿no? Sí, señora. Ujú. Gracias a Dios me encontré con una persona. Después le cuento todos los detalles en otra entrevista, si Dios permite. Pero una persona vino a conocerme a mí Ujú. por la historia mía y Ujú. quiso venir a ministrarme, un colombiano misionero Ajá. de Colombia. Y él fue que me trajo a la iglesia de David Wilkerson. Él asistía a esa iglesia temporariamente mientras que él hacía misiones. Él se llama el pastor Néstor Gómez. Ahora mismo tiene una iglesia en Nueva York. Es amigo mío por más de 30 años. Y él vino a mi vida y él dijo, yo tengo que llevarte a esta iglesia para que tú conozcas el evangelio Ujú. y que Dios sembre en tu vida su palabra. Ujú. Él me discipuló a Néstor por 8 meses, me buscaba desde Harlem en Manhattan a Brooklyn más de 4 o 5 veces a la semana para discipularme y después culminar eso en la iglesia de David ¿Qué Wilkerson. edad tenía usted en ese momento? Ya yo tenía como 21 a Ujú. 22 años. Bien jovencito. Sí, Ajá. jovencito. Y la experiencia de David Wilkerson, bueno, ya ustedes saben, para los que no saben, Ujú. él no simplemente era un gran hombre de Dios, un general del reino de Dios,
pero fue como un padre para mí. Lo que no tenía toda mi vida, lo encontré no simplemente en su ministerio, pero en su amor como un hombre de Dios. Claro. Y era más que simplemente ser discipulado, es encontrar una identidad que yo soy un hijo adoptado y tengo una familia en Cristo y tengo un mentor que era David Wilkerson. Y ahí duré 3 años y me bauticé. Y comenzó su ministerio y se nos acaba el tiempo, pero así como la vida del pastor Andy, muchos jóvenes también encontraron al pastor David Wilkinson, un padre, un amigo, un mentor, y se desarrolló un avivamiento en la ciudad de Nueva York que hasta el día de hoy también lleva muchos hogares de rehabilitación y iglesias en todas partes del mundo. Pastor Andy, queremos darle las gracias por haber abierto su corazón de esta manera y contar su historia, porque nos llena de esperanza a madres que están esperando que sus hijos vuelvan a los caminos del Señor, a personas que quizás sufren de ansiedad, de depresión, de pánico, que piensan que no hay solución para ellos porque están enfermos físicamente, porque es un problema de salud mental que corre en la familia. Para Dios no hay nada imposible, como lo hizo en la vida del pastor Andy Fernández, en una calle de Nueva York, cuando él había decidido quitarse la vida. Lo puede hacer también en tu vida. Si te rindes por completo a Dios, Él te va a responder. Escucha sus instrucciones, deja lo que tengas que dejar, haz lo que tengas que hacer, porque Dios sí te quiere sanar. Pastor Andy, un mensaje final en 30 segundos para toda nuestra audiencia, por favor. Bueno, Dios es real y Dios es un papá y todos somos sus hijos. Nosotros simplemente no tenemos que sanar de las enfermedades físicas, pero también nos tenemos que sanar de las enfermedades emocional y mental. Una de las cosas que además le puedo decir, si tú no tienes o no te ha crecido con un padre, Dios es tu padre y Él quiere no simplemente ser tu Dios, Él quiere ser Abba, tu padre, una relación muy personal. Él quiere demostrar que Él está presente en cada paso de tu vida y que otra vez, Él quiere ser más que tu Dios, Él quiere ser tu papá. Gracias, Pastor, por estar con nosotros y ustedes, amigos. Hasta la próxima edición de Huellas sobre el Agua.